Damas y caballeros, estimados colegas, queridos amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta jornada organizada en forma conjunta entre la Academia Politécnica Aeronáutica y el Consejo de la Especialidad Aeronáutica y Espacio del Colegio de Ingenieros. En primer término, quiero presentarles a quienes están en pantalla. Cada uno de nuestros expositores, el teniente señor Felipe Larraín y también el doctor Roberto Solís, quienes expondrán hoy día este tema. Y por supuesto está Manuel Aparicio, nuestro secretario tesorero de la especialidad y al cual evidentemente todos conocen. Quiero darle la más cordial bienvenida a nuestros expositores y a su vez que reciban los agradecimientos de la directiva del Consejo de la Especialidad Aeronáutica y el Espacio por su voluntad e interés de realizar este ciclo de actividades, en el que se darán a conocer temas de interés técnico a nuestros colegas aeronáuticos y aeroespaciales, como de otras especialidades que están presentes. Así también agradezco en forma muy especial a nuestros expositores del día de hoy, teniente ingeniero señor Felipe Larraín y al doctor señor Roberto Solís, por la gentileza de exponernos el tema modelo de simulación computacional del comportamiento mecánico de estructuras tipo sándwich con núcleo de Honeycomb, materiales muy utilizados en aeronaves del tipo comercial y militar el día de hoy. A nuestros colegas que nos acompañan, comentarles que para nosotros es motivo de una gran satisfacción poder expresarles que es un anhelo cumplido poder realizar este tipo de encuentros, que permiten a los profesionales de la especialidad poder abordar temas netamente técnicos y hacer un update de los conocimientos que, como en mi caso, ha estado ausente por mucho tiempo en las labores profesionales. Asimismo, tener la posibilidad de ver cómo los ingenieros aeronáuticos recién titulados aprovechan la tecnología informática para realizar estas simulaciones y dejar sus trabajos de tesis como un legado para quienes lo requieran en el futuro. De modo que nos complace establecer con la academia este inicio de un ciclo de exposiciones que comienza con esta sesión y continúa el 20 de agosto para culminar en el mes de la aeronáutica y el espacio, que nos mantendrá ocupados durante todos los miércoles del mes de octubre. Aprovecho desde ya de invitar a todos para que nos acompañen en estas iniciativas. Señalar también que nuestra relación de colaboración con la Fuerza Aérea de Chile ha estado presente desde siempre, y más aún cuando nacimos como especialidad independiente en el colegio, en el año 1992. Sin embargo, este año la incrementaremos con la firma de un convenio marco de colaboración, que me voy a permitir leer su parte medular. Señala que, donde el interés de las partes será el desarrollar mecanismos de colaboración mutua con el propósito de aunar esfuerzos y recursos disponibles para facilitar el conocimiento y la investigación en áreas de actividades e interés común y la conveniencia de establecer intercambio de conocimiento y el realizar acciones que favorezcan el desarrollo científico y tecnológico de ambas instituciones, así como también cooperar en el desarrollo de iniciativas y proyectos tecnológicos que promuevan la consecución de los objetivos de ambas partes asociados a la institucionalidad aeroespacial. Estas dos últimas palabras realmente nos tienen con mucha satisfacción porque nos permitirá aportar desde el colegio al proyecto del Sistema Nacional Satelital. Reitero los agradecimientos a nuestros expositores por la posibilidad que nos dan de participar en nuestras actividades de difusión, como es este interesante seminario. Especialmente para la especialidad aeronáutica y el espacio, es un honor escucharles y establecer espacios de conocimiento. Junto con saludar al doctor Roberto Solís, quiero mencionar que él es ingeniero físico de la Universidad de Santiago de Chile, tiene un diplomado en análisis de fallas y un doctorado en ciencias de la ingeniería, mención Ciencia e Ingeniería de Materiales de la Universidad de Santiago de Chile. Desde el año 2013 se desempeña como docente en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Santiago de Chile, apoyando la formación de ingenieros civiles metalúrgicos, civiles químicos y de ejecución en mecánica. El año 2016 se integra a la Academia Politécnica Aeronáutica como docente
y el año 2017 es integrante del Centro de Investigación y Desarrollo de Ciencias Aeroespaciales, CIDCA, de la Fuerza Aérea de Chile. Así también ha podido guiar y ser corrector de varios trabajos de tesis en la Academia Politécnica Aeronáutica, cuyos resultados se han publicado en distintas revistas científicas, como también ha participado en congresos tanto nacionales como internacionales. Comenzará a exponer el doctor Solís, pero posteriormente lo hará el teniente Felipe Larraín, un joven ingeniero aeronáutico, egresa el año 2016 de la Escuela de Aviación, con la primera antigüedad de su escalafón de ingeniero, y también egresa de la Academia Politécnica Aeronáutica como ingeniero aeronáutico en el año 2019, como mejor alumno de su promoción. También en el año 2019 se familiariza con el software ANSYS, al cual expondrá también parte de este software y cómo lo ha ayudado en este análisis. Y obviamente también con la familiarización de material aéreo de la institución, como fue el curso de mantenimiento y especialización del Bell UH-412, y actualmente es el jefe de la sección mantenimiento de aeronaves de la bandada de apoyo operativo del Grupo de Aviación número 1, basado en Iquique. Él realmente se encuentra en este minuto en Iquique y nos acompaña en esta exposición. Voy a dejar con ustedes a Roberto Solís para que comience la exposición. Por favor, Roberto, adelante. Muchas gracias, don Sergio. Voy a proceder a compartir pantalla. Bueno, para mí es un placer poder participar de esta primera charla que va a comenzar hoy, digamos, y en los próximos meses. Obviamente representando tanto a la Fuerza Aérea como a la Academia Politécnica Aeronáutica, la cual pertenezco. Y bueno, tal como se nombró anteriormente, el título del trabajo que nosotros hoy vamos a presentarles lleva por nombre el modelo de simulación computacional del comportamiento mecánico de una estructura tipo sándwich con núcleo de jónico. Mi nombre es Roberto Solís y luego seguirá Felipe Larraín, ingeniero aeronáutico, con el detalle de este trabajo. Yo comenzaré dando una introducción general de lo que hemos logrado hacer los últimos años en la academia, específicamente con distintos materiales compuestos, para finalizar detallando un poco más lo que es un sándwich, en este caso con núcleo de jónico. Voy a partir esta introducción nombrando el Centro de Investigación y Desarrollo en Ciencias Aeroespaciales, en el cual me desempeño como investigador. Este centro está dentro de las instalaciones de la academia y nace el año 2009, ¿no? Y como se indica acá, nosotros, bueno, somos 5 investigadores que obviamente desarrollamos investigación y desarrollo asociado al área aeroespacial, aeronáutica, de manera a poder apoyar y generar conocimiento y a su vez soluciones tanto a la institución como a la Aeronáutica Nacional. Bueno, nosotros vamos a hablar de sándwich hoy, de una estructura tipo sándwich, pero antes de comenzar a definir ese concepto, por supuesto tenemos que definir antes materiales compuestos, ¿no? La Asociación Americana de Testeo de Materiales, lo define como una sustancia que consiste en dos o más materiales, que una vez que los combinamos, generamos ciertas propiedades que son mucho mejores a las que tienen los materiales por sí solos, ¿no? Acá también destaco una frase que, del año 2017 por Airbus, ¿no? Donde indica que los compuestos, la estructura de un avión puede ser mucho más resistente y a la vez liviano, es característica que siempre se anda buscando en aeronáutica, ¿no? Y a la vez indica ahí que el tiempo se va a requerir menos tiempo en mantenimiento, lo cual también en este ámbito es siempre muy, muy deseado. Ahora bien, aquí en esta gráfica lo que muestro es la evolución que ha tenido el uso del material compuesto a lo largo de los años. En la década de los 70 prácticamente no se usaba nada de material compuesto. Podemos ver que ya al año 2015, en dos aeronaves muy conocidas de dos aerolíneas
de dos fabricantes, digamos, tanto Airbus como Boeing, el porcentaje de material compuesto que se usa en la estructura es del orden del 50%. Por supuesto, también hay ciertas aeronaves como el Eurofighter, el F-35, que tienen un porcentaje no menor de este tipo de material, y es notable la cantidad de material compuesto que tienen ciertos helicópteros, de casi un 80%, casi un 90% en algunos casos. Y esa es la tendencia. Es claro que nunca vamos a poder llegar a un 100% material compuesto en una estructura aeronáutica, pero la tendencia es llevarlo a casi a ese porcentaje, ¿no? Por ende, hace muy necesario poder estudiar, caracterizar y mejorar los materiales que ya existen. ¿No? Detallando un poco más estas últimas aeronaves que nombré, por ejemplo la A350, en su estructura prácticamente un 53% de material compuesto, ¿no? Seguido por aleaciones de aluminio-litio, que es una aleación es poco densa, digamos, pero sí muy rígida. Lo mismo ocurre con el 787, prácticamente la mitad de la estructura está hecha de material compuesto. Y por último destaco el A380, sobre todo aquí en lo que alcanzamos a ver en color amarillo. Eso es Gleer. El Gleer es una estructura tipo sándwich. ¿Por qué me detengo ahí? Porque nosotros en la academia hemos podido fabricar este material y además modificarlo, obteniendo muy buenas propiedades. Acá muestro una línea de tiempo con respecto al estado del arte que hemos logrado desarrollar en prácticamente los últimos 20 años, partiendo por reparaciones estructurales. Se hicieron distintas partes de fibra, de Gleer, algunos impactos balísticos, estudiar fatiga en el material. El año 2015-2016 se pudo fabricar Gleer, Aral, son ambos estructuras tipo sándwich, para finalmente el año 2019, y ya con la titulación de Felipe, el año 2020, a principios del año 2020, esta estructura tipo sándwich, en este caso con núcleo iónico. Aquí hay un esquema, muestra un esquema de más o menos lo que es el Gleer y el Aral, ¿no? Estructura tipo sándwich, donde las pieles del material son de aluminio 2024, con un tratamiento térmico T3. En su interior, ¿qué es lo que hay? Hay fibra de vidrio, en el caso del Gleer, y el Aral lo que tiene es fibra de aramida, ¿no? Y todo esto va unido con resina epóxica, ¿no? Claramente estos materiales no los inventamos nosotros, fueron generados por allá por el año 80 en Delft, en Holanda, pero lo que sí nosotros hemos logrado realizar es replicarlo, fabricarlo de muy buena manera, y lo otro es que lo hemos mejorado, ¿no? Hace algunos años utilizamos nanotubos de carbono en la resina epóxica, hemos utilizado grafeno también, y una de las últimas tesis se utilizaron nanopartículas de cobre. Destacar también que gracias al apoyo de la Empresa Nacional de Aeronáutica, nosotros, tal como les comentaba, hemos podido fabricar estos materiales, y donde los oficiales alumnos están involucrados desde el principio en el proceso de fabricación. Ahí logramos ver cómo están preparando las láminas de aluminio, todo lo que es la resina, la fibra, la preparación del material, y todo lo que es el proceso de curado para luego proceder al dimensionamiento de probetas, dependiendo la caracterización que se necesite realizar. Nada de esto lo podríamos haber hecho sin el apoyo del Departamento de Materiales Compuestos, del taller de materiales compuestos que posee esta empresa, y por supuesto el apoyo de la gerencia, etc. Algunos resultados importantes en función de lo que les comentaba. Por ejemplo, acá vemos una típica curva esfuerzo-deformación, ¿no? Un ensayo de tracción en Gleer, en este caso reforzado con nanotubos de carbono, donde tenemos tres dosificaciones, sin nada, 0,5% y 1% en la resina. Vemos que la rigidez no cambió mayormente, tampoco el límite de fluencia, un poco mejor con mayor cantidad de nanotubos, pero sí hay una mejora importante en el UTS, en la resistencia máxima del material, del orden de casi un 20% de mejora. De hecho, acá muestro una microfotografía, un microscopio de electrónico barrido, ¿no? Ustedes en la imagen del lado derecho pueden ver que obviamente es un ensayo destructivo, ¿no? Pero el material, a pesar de estar, valga la redundancia, destruido, la cantidad de daño presente no se iguala a lo que tiene el material sin refuerzo, ¿no?
se observa una buena fabricación y también una buena resistencia. Otro ensayo, que es del flexión, también lo nombro porque con el honeycomb también lo hicimos. La pendiente acá, la rigidez del material en flexión también fue mejorada. Lo mismo con la fuerza máxima que soporta el material, un aumento considerable, muy notable, en la mejora en la propiedad mecánica de este material. Y lo mismo, acá con las fotografías que estoy mostrando, podemos ver, bueno, no hay mayor daño en el material, sí flectó de muy buena manera el material, y también indicador de lo buen fabricado que quedó. Otro ensayo, el de adherencia que se hizo en Gler, en este caso si hay una pérdida en las propiedades, podemos ver que la línea azul, digamos, correspondiente a 1% de nanotubo de carbono, el esfuerzo máximo que llega es mucho menor sin ningún tipo de refuerzo, ¿no? Esto, bueno, viendo la microscopía electrónica, podemos ver que sin refuerzo hay una cantidad importante de fibras rotas, de la resina acá en los círculos rojos está desgarrada, no así con la mayor cantidad de refuerzo, donde no vemos fibras rotas, tampoco desgarro en la fibra, en la resina, digo, sino que hay una descohesión. Finalmente, el material es tan resistente que frente a esfuerzos cortantes, el material finalmente se descohesiona, se despega. Algo que en la aeronáutica siempre está presente y siempre debemos considerar es la fatiga, ¿no? Y accidentes por fatiga hay innumerables, hay algunos casos emblemáticos como el Comet, que probablemente muchos de ustedes conozcan, donde estos aviones literalmente explotaban en el aire por fisuras, por grietas que aparecían en las ventanillas, ¿no? Y así una serie de otros, varios ejemplos, como los que estoy mostrando aquí en la diapositiva. ¿Y por qué los muestro? Porque la fatiga es algo que continuamente uno debe considerar en un material aeronáutico. Y lo mismo hemos hecho con estos materiales eh, compuestos. En nuestro caso, tanto con Gler como Aral, lo que hemos hecho es inducir un daño en el material a través de un impacto balístico, en este caso con una munición 7.62, una munición típica de infantería. Y en este caso, la grieta que hemos estudiado es del orden de 5 milímetros, ¿no? Resultados importantes, por ejemplo, en Aral, en este caso, con fibra aramida en el interior. Si ustedes se dan cuenta, la curva azul versus la curva negra, una típica curva de Boller, nos da el número de ciclos que soporta el material. Claramente, en todas las cargas estudiadas, obtenemos un mayor número de ciclos, ¿no? Si nos detenemos la menor y la mayor carga utilizada, por ejemplo, 5,5 kN, comparo la curva azul con la negra, la mejora en número de ciclos del orden superior al 100%, ¿no? Y a la carga superior, la carga más grande, 9,5 kilos, la mejora es del orden de un 40%. Es notable la mejora que hemos logrado con este tipo de material. Otro resultado interesante de mostrar es una técnica ultrasónica que ocupamos para poder determinar el área de daño que se genera el material, tanto por el impacto como por la fatiga, ¿no? Al lado izquierdo ustedes tienen la referencia, es una perforación que hicimos. El área azul, digamos, el círculo en el centro nos muestra el área de daño. Y si nos fijamos al lado derecho, sobre todo en la probeta que dice impactada, fatigada, claramente sin refuerzo el área de daño es muy grande, ¿no? Este material tiene un espesor del orden de un milímetro, ¿no? Entonces claramente la bala genera un daño importante, una delaminación muy grande, pero ya cuando empezamos a reforzar esto, el área de daño disminuye, y ya con 1% de nanotubos de carbono en la resina, el daño es mucho menor, es importantemente menor el grado de daño, y la delaminación también, como se puede ver acá en la imagen de más a la derecha. Otro resultado importante es la curva de Boller, en este caso de Gler, pero dopado con nanotubos, con nanopartículas de cobre, digo. Aquí en este caso tenemos una diferencia con los nanotubos de carbono, donde con menor dosificación, 0,5% en la resina, tenemos la mayor mejora con el número de ciclos a fatiga. Curvas importantes también es la que se muestran acá, donde se comparan resultados donde la resina se dopó con grafeno. Si me detengo en la gráfica del lado derecho, tenemos en rojo el material
dopado con nanopartículas de cobre y en negro con grafeno, claramente la diferencia y la mejora que obtenemos con cobre es evidente. Lo mismo acá en este trabajo se pudo hacer, evaluar la velocidad de crecimiento de grieta, es decir, evaluar la ley de París. Me vuelvo a detener en la gráfica del lado derecho. Está la velocidad de crecimiento de grieta versus el delta K. Tenemos una curva experimental y una de modelo, ¿ya? La experimental junto a la modelada, pero en este caso no modelada por elementos finitos, sino que a través de ecuaciones, podemos ver que el resultado es muy similar, ¿no? Indicándonos también que el material fue bien fabricado, bien evaluado. Todos estos resultados que yo acabo de comentar y que han sido logrados a través del tiempo, han sido la base, una base sólida para poder evolucionar y pasar hacia estructuras tipo sándwich un poco más complejas, ¿no? En este caso, con un núcleo de honeycomb, el honeycomb también conocido como panal de abeja. En este caso también ocupamos un honeycomb de aluminio, con pieles de aluminio, y cabe destacar que estábamos al debe, digamos, con la modelación, con el uso de elementos finitos, ¿no? Y en este caso Felipe lo que va a presentar, que fue su trabajo de tesis, no fue sencillo. El poder modelar un material compuesto es siempre muy complejo, es muy distinto a poder modelar por elementos finitos un material sólido, un metal solamente, ¿no? Acá hay que modelar el adhesivo, la piel superior, la inferior, qué ocurre sobre todo en cada una de estas configuraciones de celda, el espesor. Hay un montón de variables que complican la modelación matemática. Con esto finalizo y doy pie para que Felipe pueda continuar. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los presentes. Agradecer la presentación de mi comandante. Procedo a compartir pantalla para continuar con la presentación. Bueno, tal como fue expuesto en la presentación de mi tesis, mi tesis fue acerca del modelo de simulación computacional del comportamiento mecánico de estructuras tipo sándwich con núcleos de Honeycomb. Bueno, para lo cual el propósito de mi tesis más que nada era validar un modelo de simulación computacional del comportamiento mecánico de estructuras tipo sándwich. Específicamente está constituida por pieles de aluminio 2024T3 y tres diferentes espesores de núcleo iónico, con el propósito de observar cuáles eran las diferencias a medida que uno aumentaba el espesor en las propiedades mecánicas, obviamente para el diseño de estructura aeronáutica. Para lo cual fijamos los siguientes objetivos. Primero vamos a comenzar con la modelación del comportamiento mecánico de la estructura, es decir, ver cómo estas estructuras se comportan en las diferentes máquinas de ensayo y poder representar estas condiciones de borde en el modelo con el propósito de en un principio, generar los resultados más fidedignos posibles al momento de contrastarlos con la caracterización. Bueno, el segundo objetivo es ya caracterizar estas estructuras, fabricarlas y caracterizarlas con el objetivo de conocer el comportamiento real de esta estructura, y finalmente en el punto número 3 tenemos ya la validación del primer objetivo, que es el modelamiento computacional a través de los resultados mecánicos obtenidos en el objetivo número 2. Bueno, mi tesis más que nada se basó en los requerimientos que actualmente tiene la Fuerza Aérea, en este caso la Escuela de Aviación, debido a que actualmente la Escuela de Aviación posee el T-35 Pillán, aeronave en la cual el año 2023 se prevé que el 50% de la flota quede fuera de vuelo debido a que cumplen las 7.000 horas de vuelo, implica que se vence el periodo de la célula de la aeronave, queda por vida útil, por lo cual un esfuerzo con ENAER y el Centro de Instrucción y Desarrollo de Ciencias Aeroespaciales, CITCA, se busca aumentar la cantidad de materiales compuestos en el nuevo proyecto Pillán 2 que actualmente se encuentra en desarrollo en la Empresa Nacional de Aeronáutica. Por lo cual, se busca con esto disminuir el peso de la aeronave y también aumentar la cantidad de materiales compuestos por consiguiente. Para lo cual, partiremos hablando del problema de investigación. Con respecto a las estructuras tipo sándwich con núcleos de Honeycomb, cabe destacar de que estas estructuras poseen una baja densidad. Como había expuesto el profesor, poseen un menor peso que las estructuras que anteriormente eran utilizadas en aeronáutica,
lo cual implica que esta estructura particularmente posee una alta rigidez, permitiendo un buen comportamiento frente a la fatiga. Es por lo cual que mayoritariamente estas estructuras se utilizan en pisos de aeronave, como es el tema de los helicópteros también, y en sus palas. De acuerdo a lo anterior, se busca una disminución del peso en la nueva aeronave Pillan 2 y aumento de la rigidez de la estructura, debido a que es posible, mediante esta estructura, eliminar ciertos mamparos, de acuerdo a que no es necesario aumentar la rigidez, como en el caso de la actualmente placa de aluminio 2024-3 de 1 milímetro que está utilizando actualmente la aeronave T-35 Pillan. Bueno. Para este trabajo de titulación se quiere pasar de una fase de ejecución que actualmente la Empresa Nacional de Aeronáutica trabaja este material, lo utiliza en distintas reparaciones estructurales, pero básicamente lo que nosotros queremos obtener con esto es pasar de una fase de ejecución, que solamente ellos trabajen con el material, a una fase de diseño, es decir, que conozcan las propiedades mecánicas y más que nada con este modelo de simulación poder darle las condiciones de borde para que ellos puedan simular cualquier parte del avión de acuerdo a las condiciones de borde entregadas en este trabajo. Para lo cual nosotros partiremos creando una estructura a partir de, obviamente, requerimientos de peso que no sea más pesada que más masiva que la estructura que actualmente está instalada en la aeronave, para lo cual, teniendo estos requerimientos de peso, vamos a partir a una caracterización del material, es decir, conocer el comportamiento real de esta estructura, para luego pasar a la simulación a través de las condiciones de borde que nosotros pudimos observar al momento de caracterizar estos materiales en las diferentes máquinas de ensayo, para finalizar con la representación del comportamiento mecánico, es decir, con un modelo de simulación computacional que nos permita a nosotros poder fabricar piezas en este software que más adelante vamos a conocer, y poder así no tan solo fabricar el material, sino poder modelar el material en el software y así poder ejercer de diferentes cargas y poder saber el real comportamiento de la estructura. Por lo cual nosotros buscamos entregar una herramienta de diseño. Con respecto al marco teórico, el profesor ya dio algunas luces de las estructuras tipo sándwich que se utilizan mayoritariamente en la aeronáutica, pero yo voy a hablar específicamente la con núcleo de jónico. Bueno, estas estructuras se asemejan a las vigas tipo I, que son conocidas y utilizadas tanto en construcción como en la aeronáutica. Bueno, esta estructura, que mayoritariamente estructuras tipo sándwich con núcleos de jónico, pretenden emular estas vigas, es decir, la piel superior e inferior al momento de ser flectada reciben todas las cargas de tensión y compresión, y el núcleo es el encargado de recibir todos los esfuerzos de corte, que en el caso del alma de la viga tipo I es la encargada también de recibir los esfuerzos de corte. Con respecto, voy a hablar un poco más con respecto al Honeycomb 5052, que fue el que ocupamos nosotros para la confección de estas probetas. Bueno, el Honeycomb posee 3 direcciones distintas, en las cuales obviamente posee resistencia mecánica diferentes. La dirección de mayor resistencia mecánica es la dirección tipo T, que es la que obviamente vamos a someter a nosotros a compresión, seguido de la resistencia mecánica obtenida en la dirección tipo L y W. Mayoritariamente en esos sentidos no se utiliza, ya que no se saca el real provecho de esta construcción de panal de abeja. Cabe destacar de que es de carácter aeronáutico, debido a que se utiliza mayoritariamente, como por ejemplo podemos ver en la imagen, en estabilizador vertical del F5 y las diferentes superficies de controles de vuelo de la aeronave. Por lo tanto, posee una alta resistencia a la corrosión y también, con respecto a lo anterior, una baja densidad. Vamos a hablar ahora de la aleación específicamente la utilizada para las pieles, que es la aleación 2024 con un tratamiento térmico T3, la cual es utilizada mayoritariamente en la aeronáutica como recubrimiento de estructuras semimonocoque, sin ir más lejos en la estructura del aeronave T-35 Pillan. Con respecto al software que se utilizó para desarrollar la simulación, fue el software ANSYS, debido a que este software es capaz de resolver tanto problemas estructurales como problemas de fluidodinámica y electromagnetismo. Bueno, para el presente trabajo nosotros solamente utilizamos el módulo estructural.
Para entender un poco cómo funciona este software, se divide en tres. La parte de preprocesamiento, que es cuando uno efectivamente crea la geometría, en este caso creamos el honeycomb con sus pieles y poder representar el pegamento, para pasar luego al mallado, que es básicamente ejercer el método de elemento finito en esta estructura, dividiéndola en un mallado, y para luego proceder al momento de ejercer las cargas y los soportes, proceder al procesamiento, que es decir, iteraciones del software para poder, por consiguiente, visualizar los resultados y poder visualizar efectivamente qué zonas del material están entrando a una fase plástica. Para poder diferenciar los módulos utilizados en el presente trabajo, vamos a dividir la fase de preprocesamiento en dos: la creación de la geometría, que se desarrolló mediante el módulo de ANSYS, ya denominado Design Modeler, a través de la herramienta Honeycomb Creator, para proceder a la fase de preprocesamiento, procesamiento y postprocesamiento mediante la aplicación de Static Structural, que es básicamente ver la parte estructural del software ANSYS. Esto fue realizado para los ensayos de compresión y flexión. Con respecto a los ensayos mecánicos, partiríamos hablando del ensayo de compresión. Bueno, en este ensayo nosotros lo que vamos a obtener es una curva esfuerzo de formación que es bastante similar a la curva de cuando se ejerce tensión en los materiales. Vamos a obtener una curva, el módulo de Young, y un esfuerzo de fluencia. Para el ensayo de flexión, nosotros vamos a obtener una curva carga versus desplazamiento, en los cuales podemos nosotros verificar la parte plástica de la parte elástica muy claramente con respecto a este ensayo. Y para finalizar, nosotros también vamos a caracterizar el material con respecto al impacto, es decir, qué capacidad tiene este material de poder absorber los diferentes impactos, ya que el honeycomb también es bastante popular por ser muy bueno para absorber distintos tipos o sea, absorber energía. Y esto se utiliza gracias a un martillo fabricado en la Universidad de Santiago de Chile, en lo cual básicamente se aprovecha el principio de la energía potencial para poder verificar mediante la altura inicial del martillo, mediante la altura final, la energía absorbida por la probeta. Con respecto al cumplimiento ya de los objetivos, partiremos con el primer objetivo, y nosotros elegimos ANSYS básicamente porque es capaz de modelar esta estructura que es bastante complicada, y también con respecto a la licencia de utilización, por la cantidad de cara y la cantidad de elementos finitos a utilizar, es necesaria la licencia completa de este software para poder realizar este tipo de ensayos computacionales. Por lo cual, como la Academia Politécnica Aeronáutica la posee, se elige este software. Con respecto a la evaluación de los materiales para la fabricación de las probetas, con respecto a esto, se hizo una entrevista al jefe de la división de ingeniería de NAER, por lo cual se establecieron los diferentes criterios, de acuerdo a su orden de importancia. Primero, la idea es que el material que se utilice sea de un menor peso que el ya está instalado, que también posea una resistencia mecánica acorde a la exigencia de los esfuerzos que se producen en vuelo, y también tenga una buena resistencia a la corrosión. Para lo cual se generan matrices de priorización, en los cuales se contrastan los diferentes criterios, generando diferentes valores relativos para posterior ser ponderados con alguna de las aleaciones disponibles en la Empresa Nacional de Aeronáutica. Por lo cual, nosotros, dentro de las aleaciones que quisimos comprobar y evaluar, está la aleación 7075T6 versus la aleación 2024T3. Primero lo vamos a contrastar con respecto a su resistencia mecánica, obteniendo de que efectivamente la aleación 7075T6 tiene un mayor esfuerzo de fluencia que la aleación 2024T3, por lo anterior suma un mayor valor relativo con respecto a este criterio. Por consiguiente, en el siguiente criterio, el bajo peso, que es lo que se busca, en este caso la aleación 2024T3 posee una menor densidad que la aleación 7075T6, por lo cual pondera un mayor valor relativo con respecto a este criterio.
Para finalizar, con respecto a los criterios, está el de resistencia a la corrosión, en lo cual nosotros, de acuerdo a los potenciales de corrosión, la aleación 2024T3 tendrá una menor tendencia a corroerse que la aleación 7075T6, por lo cual pondera un mayor valor relativo en el presente criterio. Finalmente, con respecto a los criterios anteriormente evaluados, se ponderan los diferentes valores relativos y los dos tipos de aleaciones disponibles, obteniendo que la aleación dentro de los criterios que mencionamos anteriormente, la aleación elegida es la aleación 2024T3, ya que pondera un mayor valor relativo. Con respecto al material para el núcleo, teníamos dos tipos de honeycomb de aluminio, ambos de aleación 50-52. La diferencia es que uno era de una dimensión de celda menor, por consiguiente tenía una mayor densidad que el anterior. Por lo tanto, como el criterio más importante que definimos en base a la entrevista con el jefe de la división de ingeniería fue el bajo peso, se elige el primer honeycomb, que tiene una densidad de 2,3 libras por pie cúbico. Con respecto a la elección de los espesores que vamos a estudiar de esta estructura tipo sándwich, cabe destacar de que la idea es que no sea de un mayor peso que la estructura que ya actualmente está instalada en la aeronave, que es de la aleación 2024T3, pero de espesor de 1 milímetro. Por lo anterior, se hizo un análisis y en base a esto se generó que el mayor espesor de núcleo de honeycomb está alrededor del 0,88 pulgadas. Por lo anterior, se pretende estudiar un cuarto pulgada, media pulgada, y también vamos a estudiar el de 1 pulgada para ver la relación con los diferentes espesores anteriormente expuestos. Con respecto a las condiciones de borde presentes en los ensayos, para poder posteriormente simularlo en el software de simulación, nos tuvimos que dar cuenta de cómo eran las áreas y las formas de apoyo, tanto en las máquinas de flexión y compresión, como también la forma de ejercer la carga que tienen estas máquinas. No tan solo de acuerdo a las normas que dictan para poder realizar una de estas pruebas, la norma STM, sino también empíricamente cómo podíamos nosotros representar de mejor manera el modelo de simulación. Con respecto al ensayo de flexión, cabe destacar de que como esta estructura se pretende utilizar como piso de la aeronave, al momento de ejercer una carga en la parte central, la idea es que sus bordes no se levanten, por lo cual se utilizan pernos para fijar los bordes a la estructura con el fin de verificar efectivamente cuál es la carga de fluencia máxima con respecto a la utilización real de esta estructura en la aeronave. Finalmente, tenemos que también considerar, como es un material compuesto, cuáles son las interacciones entre los integrantes entre las probetas, ya que no es tan solo un material. Por lo tanto, básicamente aquí hablamos del pegamento entre las pieles y el núcleo. Con respecto ya al ensayo de compresión, vamos a verificar que el software de simulación, dentro de un abanico de posibilidades que nos ofrece para poder representar las diferentes condiciones de borde, nosotros elegimos el comando Fix Support. Bueno, este comando nos permite una condición de cero desplazamiento, que es decir, representar la parte inferior de la máquina de compresión, que de acuerdo a la carga ejercida, esta parte inferior de la probeta no se va a mover para ningún lado. Siguiendo por el comando Force Reaction, que este comando nos permite a nosotros la recopilación de los datos a medida que la probeta es cargada. Es decir, nos va a indicar cuándo vamos a pasar de la parte elástica a la parte plástica. Con respecto al desplazamiento que ejerce la máquina de compresión, tenemos un desplazamiento de 0,5 milímetros por minuto, que es dictado por la norma ASTM C365, y esto es representado por el comando Displacement, que es básicamente una función en el software ANSYS, que nos permite nosotros modificar la velocidad, que en este caso es 0,5 milímetros por minuto. Para la unión entre las pieles y el núcleo, tenemos el comando Bonded, que es muy similar al comando Fix Support, que nos permite una condición de no desplazamiento, que es lo que realiza el pegamento, en este caso, entre los componentes del material compuesto. Bueno, basando el ensayo de flexión, como dije anteriormente, y se puede apreciar en la imagen, la idea es representar el comportamiento cuando esta pieza esté instalada en el piso. Por lo tanto, obviamente cuando uno pise en el avión, los extremos no se van a levantar.
Por lo tanto, en base a la imagen, vamos a verificar cuáles son los comandos que se utilizaron. Bueno, en la parte inferior que podemos ver en la imagen están los rodillos de la máquina de flexión, está el comando displacement en el cual se puede modificar, y yo solamente dejé que se produjera un desplazamiento horizontal y restringiendo el desplazamiento vertical y radial. Bueno, para los pernos vamos a verificar el comando fix support, ya que esa zona se supone que no se tiene que mover porque está efectivamente instalada en el piso de la aeronave. Y ya para el indentador de la máquina se utiliza el comando displacement, que es el mismo comando en la máquina de compresión, pero ya como lo dicta la norma C393, que es la norma de flexión, es de una velocidad de 1 milímetro por minuto. Y para la recopilación de los datos tenemos el comando force reaction. Bueno, de acuerdo a los espesores anteriormente elegidos, se modelan las diferentes probetas de 1 pulgada, media pulgada y 1/4 pulgada, y se procede con la simulación. Para la pulgada de un espesor de núcleo tenemos los siguientes datos. Tenemos que el esfuerzo de fluencia se sitúa alrededor de los 0,9 megapascal. Con respecto a la probeta de media pulgada de espesor de núcleo, también se sitúa alrededor del 1 megapascal. Y finalizando con la probeta de 1/4 espesor de núcleo, el software nos indica que es aproximadamente cerca del 1,1 megapascal. Recopilando estos datos dentro de la siguiente tabla, podemos ver la variación que se produce, pudiendo evidenciar de que a medida que nosotros disminuimos el grosor del núcleo, se produce un leve aumento del esfuerzo de fluencia, que tiene relación con los datos teóricos, que cabe destacar que datos teóricos solamente de Honeycomb y no de Panal, no de una estructura tipo sándwich. Con respecto al módulo Young, podemos ver claramente que el software tiene una clara diferencia con los datos teóricos, que posteriormente vamos a evidenciar a qué se debe. Con respecto a la modelación y la simulación en el ensayo de flexión, se modelan los 3 tipos de espesores que habíamos mencionado y se procede con la simulación. Con el ensayo de flexión tenemos alrededor del 1,09 kilonewton de carga de fluencia. Con la probeta de media pulgada de espesor de núcleo, esa carga baja aproximadamente a 0,8 kilonewton. Y finalmente, con la probeta de 1/4 de espesor de núcleo, nos se sitúa la carga de fluencia alrededor de los 0,4 kilonewton. Evidenciando estos datos en la siguiente tabla, podemos verificar que la carga de fluencia disminuye a medida que disminuimos el espesor, como también la pendiente de la curva elástica también disminuye. Bueno, con respecto ya a la caracterización de las probetas, se procede a la fabricación de estas. Obviamente, como dijo el profesor Solís, se procede en el taller de materiales compuestos de la Empresa Nacional de Aeronáutica, y se finaliza el proceso de curado en el horno de materiales compuestos también, generando un universo de probetas de 5 probetas por cada espesor para los diferentes ensayos, para generar datos significativos. De acuerdo a lo anterior, se procede con los ensayos. La máquina Time, de procedencia de la Empresa Nacional de Aeronáutica, ellos la poseen, se realizan bajo la norma ASTM C365, que es la norma de compresión de probetas Honeycomb, a una velocidad de 0,5 milímetros por minuto, obteniendo los siguientes datos. Podemos verificar que en general los esfuerzos de fluencia se mantienen relativamente constantes, alrededor del 0,9 megapascal, evidenciando los siguientes datos en la siguiente tabla. Verificar que a medida que aumentamos el espesor de las probetas, aumenta el módulo de elasticidad, y el límite elástico, como dije anteriormente, se mantiene relativamente constante. Con respecto al ensayo de flexión, se realiza en la misma máquina bajo la norma ASTM C393, obviamente cambiando los adaptadores y con una velocidad de 1 milímetro por minuto, que es lo que dicta la norma anteriormente expuesta, obteniendo los siguientes resultados. A medida que nosotros aumentamos efectivamente el grosor, tiende a aumentar también la pendiente de la curva elástica, evidenciando los datos en la siguiente tabla. Aumenta la curva elástica a medida que aumentamos el grosor, y la carga de transición del comportamiento elástico se mantiene relativamente constante.
Con respecto al ensayo de impacto, este ensayo de impacto se desarrolló en la Universidad de Santiago y se realizó mediante un martillo que se fabricó solamente para ensayo, este trabajo de titulación, en lo cual nosotros tomamos referencia de la norma ASTM E23 de impacto Charpy y pudimos verificar de que mediante la energía potencial calcular la energía absorbida por las probetas de Honeycomb de los distintos espesores. Con respecto a los datos anteriormente recopilados, podemos verificar que a medida que nosotros pasamos de 1/4 pulgada de espesor de núcleo a media pulgada de espesor de núcleo, se produce un aumento de aproximadamente 30% de la energía absorbida. Eso sí, al momento de pasar a la probeta de 1 pulgada de espesor de núcleo, debido al tamaño del portamuestra, se debía aumentar la distancia, por lo cual nosotros obtuvimos una energía absorbida de 63,45 joules. Bueno, ahora, para validar el modelo de simulación en base a los ensayos experimentales, vamos a contrastar las dos curvas, tanto la curva experimental como la curva simulada. Podemos apreciar de que efectivamente las pendientes varían bastante en cuanto a su módulo de elasticidad, pero los esfuerzos de fluencia se mantienen relativamente similares en las tres curvas. Vamos a ver la comparación en la siguiente tabla. Perdón, vamos primero a ver la parte de flexión, que a diferencia del ensayo de compresión, las curvas tienden a ser un poco más similares en cuanto a sus cargas de fluencia, como también las pendientes de las curvas elásticas, a diferencia de 1/4 pulgada, que posterior vamos a ver cómo vamos a orientar esta curva para que solamente sea válida en los resultados que son significativos. Bueno, como obtuvimos diferencias entre la parte simulada y la parte experimental, vamos a proceder con ajuste de condiciones de borde, que es básicamente la herramienta que nosotros tenemos dentro del software para poder generar una aproximación más fidedigna al modelo, a la caracterización del material. Por lo tanto, nosotros observamos que cuando se produjo el ensayo de compresión, básicamente las celdas de Honeycomb fallaban a través del fenómeno denominado pandeo, por lo cual el software ANSYS también tiene una herramienta que verifica la falla por pandeo denominada Engine Value Coupling, por lo cual nosotros sometimos a esta modelo de simulación a un estudio de pandeo obteniendo los siguientes resultados, que efectivamente el software puede identificar en las zonas en las que se produce pandeo y los diferentes factores de carga de los cuales se produce. Es decir, efectivamente se está produciendo pandeo en las celdas de Honeycomb y lo arroja el software. Con respecto a las otras herramientas que nosotros podemos obtener y poder acercarnos un poco más al ensayo real de la caracterización, el refinamiento de la malla, es decir, aumentar la cantidad de elementos finitos en el material, en la simulación, por lo cual partimos, que eran los ensayos inicialmente con una malla de 4 milímetros, disminuyendo a 3 y por consiguiente a 2,5, obteniendo los siguientes resultados, verificando que la diferencia entre el mallado de 4 milímetros y el mallado de 3 y 2,5 es bastante significativo, pero en cuanto a la diferencia entre el mallado de 3 milímetros y 4 milímetros es despreciable la diferencia, por lo cual en pos de la rapidez de procesamiento se elige el mallado de 3 milímetros como el mallado que se va a utilizar. Bueno, con respecto a la validación y verificar el porcentaje de error que tiene el modelo con respecto al ensayo experimental, verificamos que el esfuerzo de fluencia entre la simulación y la caracterización varía en un 1,3%, que es bastante aceptable, menos de 10%, que fue lo que se fijó inicialmente como una meta en este trabajo de titulación. En cambio, el módulo de Young efectivamente varía considerablemente, y esto básicamente es porque se produce un pandeo de las celdas. El módulo Static Structural no es capaz de representar este pandeo en el módulo de elasticidad en los materiales, por lo cual es necesario un estudio de pandeo para verificar y poder considerar que la estructura efectivamente se está pandeando. En el grosor del núcleo de 1/2 pulgada tenemos una diferencia porcentual de un 6,9%, que es aceptable
y efectivamente se produce una mayor diferencia en el módulo de Young, que es básicamente gracias al pandeo de este tipo de estructuras, específicamente el Honeycomb. Y finalmente tenemos el grosor de 1/4 pulgada, que tiene una diferencia de 8,9, y es necesario también un estudio de pandeo de acuerdo al módulo de Young. Por lo tanto, con el estudio de pandeo se puede verificar y observar que va a haber una diferencia entre los módulos de elasticidad de las estructuras. Con respecto al ensayo de flexión de los 3 espesores, contrastamos los dos modelos de simulación y la caracterización real. Vemos que la carga de fluencia varía solamente en un 5% y la pendiente de la curva elástica en un 4,7% en el caso de un espesor de núcleo. Por lo tanto, el primero está sin observaciones, ya que está menos de un 10%. En cuanto a media pulgada de espesor de núcleo, tenemos la carga de fluencia 6,8, diferencia porcentual, y de 5% en la pendiente de la curva, por lo tanto, menos 10% sin observar. En cuanto, y finalmente, al espesor de núcleo de 1/4 pulgada, la carga de fluencia, aquí tenemos una diferencia considerable, que es básicamente de un 55%, y la pendiente de la curva elástica está más que aceptable con un 1,6% de diferencia, por lo cual se establece que solamente este modelo de simulación para 1/4 pulgada va a ser válido hasta la carga de fluencia del modelo, debido a que de ahí hacia arriba ya no es representado por el software. Por lo tanto, ahora, y finalmente pasamos a las conclusiones, podemos establecer las siguientes conclusiones. Para el primer objetivo, que es el modelamiento mecánico de la estructura en el software, como este material es bastante delgado, el material de Honeycomb en cuanto a su construcción de las celdas, el software, si es modelado a través de cuerpos, genera diferentes discrepancias con respecto a las iteraciones, por lo cual la mejor forma de poder representar este material es a través de elementos tipo cáscara o elementos por superficies, ya que efectivamente se procede con un mejor procesamiento del software y de manera que el software también entienda que la capacidad mecánica en un sentido, que básicamente en compresión es lo que nos importa. Con respecto al tamaño de malla, pudimos también observar de que el tamaño de malla que se recomienda es un tamaño de malla de 3 milímetros, ya que no invierte excesivo tiempo en el procesamiento, pero también nos permite llegar a resultados representativos. Y finalmente, en el módulo Static Estructural no es representado el pandeo, por lo cual se recomienda generar un estudio de pandeo mediante el módulo Engine Value Buckling, con el propósito de poder anteponerse a una diferencia en las pendientes de los módulos de Young, en el módulo de Young, perdón. Para el objetivo número 2, que es ya básicamente la caracterización de estructuras mediante los diferentes ensayos, en el ensayo de compresión podemos comprobar de que a medida que nosotros aumentamos el espesor de las probetas, aumenta el módulo de elasticidad, y el esfuerzo de fluencia se mantiene relativamente constante en los 3 tipos de espesor. En el ensayo de flexión tenemos que la pendiente de la curva elástica aumenta a medida que el espesor es mayor, y la carga de fluencia se mantiene relativamente constante en los 3 espesores. Y finalmente, en el ensayo de impacto tenemos un aumento del 40% de energía al pasar de un espesor de 1/4 a 1/2 pulgada, y al aumentar la distancia de apoyo entre el espesor de media pulgada y de 1 pulgada, la energía absorbida se mantiene relativamente constante. Y finalmente, el objetivo número 3, que es ya la validación del comportamiento mecánico, podemos verificar de que el modelo se aproxima en más de un 90% para predecir el esfuerzo de fluencia, específicamente en el ensayo de compresión, y obviamente se recomienda que vaya acompañado en un estudio de bandeo con la finalidad de apreciar una disminución en el módulo elástico. En cuanto al modelo de flexión, podemos comprobar de que el comportamiento real de la estructura es representado con una asertividad mayor al 90% para los espesores de 1 pulgada y media pulgada, y para el modelo ya de 1/4 pulgada no debe pasar la carga de fluencia del modelo de simulación para que efectivamente pueda representar el comportamiento real de la estructura. Bueno, esta ha sido mi presentación. Muchas gracias por su atención y muchas gracias. Muchas gracias, Felipe, Roberto. Realmente una muy buena presentación. Sin duda, pensaba en mi tiempo de haber pasado también por este análisis estructural en mi tesis, y hay una
no sé, pues una diferencia abismante, digamos, en el uso de tecnología, básicamente. Nosotros pudimos ocupar en ese entonces un Atari para hacer un cálculo de flexión y buscar, digamos, un eje neutro también en caso de torsión de una probeta que hicimos. Pero realmente el uso de esta tecnología da la seguridad de que las conclusiones sean las correctas. Eh, Quisiera decirle a nuestros invitados, digamos, que están viendo esta exposición, que pueden hacer sus preguntas a través de question and answer del sistema, para que podamos interactuar con Felipe y Roberto, digamos, con algo más que preguntarle. De mi punto de vista, Felipe, ¿cuál fue tu camino crítico para la confección de las probetas? Realmente el uso del Honeycomb es bastante delicado y, y eso tiene que haber sido un trabajo tuyo, por lo menos eh, importante. Entonces, ¿cuál fue tu dificultad mayor en poder desarrollar unas buenas probetas? Mi guardante con respecto a al trabajo de titulación, el tema de la confección de las probetas no fue el mayor desafío, sino fue cómo poder simular, cómo poder representar este material en el software. Porque si bien en la academia nosotros tenemos un curso de ANSYS como parte de la malla curricular, bueno, este curso no es tan profundo como para ya representar este tipo de estructuras como son los materiales compuestos. Básicamente lo que mi mayor dificultad fue conocer diferentes herramientas del software mediante cursos, y me ayudó mucho el curso que pude hacer en ANSYS para poder representar esta estructura y poder que el software entienda lo que yo quería que él me diera también, que eran los resultados, y cómo poder visualizarlo y que fuese lo que se pareciera lo más posible al comportamiento real de la estructura. Básicamente ahí fue harto tiempo invertido, pero lo bueno es que pudimos llegar a buen puerto. Perfecto. O sea, tu conclusión final respecto de las probetas y cómo se hizo la hipótesis, digamos, de que es cambiar el piso del T-35 Millán por este material, es plenamente recomendable, se obtiene realmente un menor peso, la misma eh, configuración, digamos, que tiene que tener para soportar cargas puntuales. Efectivamente, un aumento de la rigidez considerable, considerando el espesor de media pulgada, porque como vimos en la presentación, se recomendaba hasta un 0,88 pulgadas, y básicamente el de una pulgada era más para como punto de referencia y ver cómo variaban las propiedades mecánicas, pero el de media pulgada efectivamente el más recomendado para ser instalado. Muy bien. Voy a leer aquí una consulta que hay. ¿Cuál es el tiempo promedio de procesamiento requerido para la simulación? Bueno, con respecto al tiempo, aproximadamente me demoré por simulación alrededor de 8 horas, continuamente el computador en iteraciones. Correcto. Otra pregunta acá tengo también. Dice, ¿el software utilizado fue una base a lo que estaba disponible o hubo otra consideración para su uso? Tal como fue expuesto, el software utilizado fue, obviamente, de acuerdo a que ya poseíamos conocimiento con respecto al software ANSI, una primera aproximación con respecto a la enseñanza de este software en la APA, como también la licencia de utilización de este software, ya que como es un trabajo de titulación, uno tiene que tener la licencia válida del software para poder generar este tipo de modelos computacionales. Y la única forma de poder representar este material de acuerdo a las caras y los elementos finitos que requería era tener la versión full de ANSYS, que actualmente es la que tiene la Academia Politécnica Aeronáutica en sus instalaciones. Muy bien. Le quiero hacer una pregunta a Roberto, digamos. Eh, ¿Por qué las opciones de aluminio para el núcleo son diferentes a las usadas como láminas en las superficies? Sí, ahí, bueno, la elección de tanto el núcleo como las pieles fueron en función de la disponibilidad de material que teníamos. En general, el núcleo de Honeycomb que Naer tiene a disposición es de esta lesión, 50-52,
Y con respecto a las pieles, bueno, tal como explicó Felipe, hizo una evaluación primero en 3 grados, digamos, entre el 70-75 y el 2024, resultando mejor opción el 2024. Ok. Aquí también tengo otra pregunta. Quiero pasar rápido estas preguntas para no dejar a ninguna en el aire. Dice don Carlos Vázquez, Centro de Astroingeniería de la Universidad Católica. Tengo 3 preguntas para el doctor Solís y Teniente Larraín. Primero, ¿han comparado Gleaer comercial con el fabricado localmente? Después, en ANSYS, el comando Fixed Support, ¿no bloquea las rotaciones también? ¿No podría eso generar un sobreesfuerzo artificial? Y finalmente, ¿qué tipo de elementos usaron y por qué? ¿Tienen alguna imagen más detallada de la malla específicamente? Voy a partir yo con la primera pregunta, la otra se la voy a dejar a Felipe. Respecto al Glare comercial, no, lamentablemente no hubo posibilidad de poder conseguir un Glare comercial, por más que tratamos de ver en LAN o algún trozo que le quedara en AER alguna vez, si adquirió material. Las únicas posibilidades que tuvimos fue de fabricarlo sin ningún tipo de refuerzo. ¿Mm? Pero en función de las propiedades que nosotros obtuvimos al caracterizarlo, nos alejábamos, por supuesto, comparamos nuestros resultados del sin refuerzo con el Glare en bibliografía y no distaban mucho. O sea, en sí la fabricación, las opciones que tiene la Empresa Nacional de Aeronáutica en la confección de materiales compuestos es muy buena, digamos. Y las otras 2 preguntas ahí, Felipe, por favor. Ok, profesor. Bueno, con respecto a la consulta del comando Fix Support, bueno, consideramos de que efectivamente el comando Fix Support no, tiene una condición de no desplazamiento en ninguno de los ejes, también en el eje rotación. Pero en cuanto a los ensayos que se realizaron, nosotros consideramos como despreciable el tema de la rotación, ya que el mayor esfuerzo efectivamente se producía en la parte central, como es el caso del, del ensayo de flexión, y en el ensayo de compresión no tenía mucho sentido en realidad considerar la rotación, ya que en el ensayo eh, experimental que se produjo en la máquina de flexión, la probeta no mostró ningún grado de rotación ni tampoco de cuando hicimos el ensayo de flexión. En Y cuanto a la otra pregunta, el mallado, bueno, nosotros utilizamos el mallado que nos dio por defecto el software, generando diferentes variaciones en cuanto a la forma de los elementos finitos, pero básicamente como nos dio resultados que eran relativamente cercanos a la realidad, decidimos que no queríamos explorar más allá en el mallado, ya que teníamos los resultados que eran significativos para nuestro objetivo, que ya era validar el modelo. perfecto. Bueno, no tenemos más preguntas de nuestra concurrencia, digamos, ¿no? ¿Mm? Y Carlos Vázquez también agradece la respuesta ahí a Felipe y a Roberto. Una consulta, Sergio. ¿Sí? ¿No tuvieron oportunidades ustedes? Tengo entendido de que en AER se están haciendo hace bastante tiempo reparaciones al plano móvil vertical del F5. ¿No tuvieron oportunidades ustedes de hacer un comportamiento de esa estructura con respecto a lo que ustedes estaban estudiando? Bueno, efectivamente, como dice usted, cuando estuve en el taller de materiales compuestos, dentro de todos los trabajos que están realizando, era uno de los que precisamente dijo usted, pero por el tiempo y la investigación sobre cómo poder representar el honeycomb, en realidad no solamente la tesis se delimitó a ver efectivamente el comportamiento de esta estructura, ya que hubiese sido invertido un poco más de tiempo, lo que no, de acuerdo al plan curricular de la academia, no fue necesario. Ahora, evidentemente, tesis posteriores a la mía crearon un estabilizador vertical fabricado con Honeycomb, lo cual también se pudo apoyar en las diferentes condiciones de borde que yo entregué para poder representar la estructura. Pero ya ese análisis ya básicamente de un nuevo trabajo de titulación.
Gracias, Felipe. Felipe, me imagino el software está a disposición de la academia, ¿no? Si alguien requiere, podrá hacer algún análisis allá, hacer uso de él también, o no se puede. Bueno, me imagino que tienen que pedir autorización a Por mi supuesto. coronel Rivera y yo creo que no habría problema, pero Ah, efectivamente si uno descarga ANSYS, tiene ciertas posibilidades de poder modelar ciertas estructuras, pero no ya con todo el procesamiento y que ofrece la versión full que es la que está pagada y tenemos en APA. no, perfecto. Yo realmente los felicito. Felipe, claramente veo que lograste tu objetivo de tesis. Por lo tanto, mis felicitaciones. También al doctor Roberto Solís, que te acompañó como profesor guía. Ha sido un interesante tema para exponer ante nuestros colegas y reiterar los agradecimientos a ustedes y tanto también, porque está dentro de los presentes el director de la Academia Politécnica Aeronáutica, coronel Jaime Rivera, darle los agradecimientos muy sentidos porque realmente nos ha permitido poder observar, digamos, cómo están los egresados ya de la Academia Politécnica Aeronáutica haciendo sus trabajos de tesis y cómo están llegando a trabajar a las unidades con la mayor de las competencias. Así que muy agradecido al coronel Rivera por esta facilidad que han dado respecto de colocar este tema ante el Colegio de Ingenieros y poderlo mostrar a los demás colegas. Y a su subdirector también, el comandante Juan Carlos Reyes, porque realmente con él hemos tenido una muy buena cercanía y siempre un espíritu de colaboración con nuestra especialidad. Por otra parte, quiero dejar invitado a toda nuestra presencia o asistencia, perdón, del día de hoy, a que nos acompañen el día 20 de agosto a presenciar la exposición de metodologías de inhibición y protección de la biocorrosión en aleaciones de uso aeronáutico. En este caso, la inhibición de la biocorrosión en aleaciones de aluminio 2024T3 mediante el uso de leucina y de metionina. Que la hará o expondrá el subteniente Diego Urrea y acompañado de los profesores guías, el doctor Nelson Béjar y la doctora Claudia Alvarado. Finalmente, invitar a todos los ingenieros a colegiarse. Felipe, tú tienes una colegiatura por ser un mejor alumno, Un año gratuita, gratis. un año gratis, por lo tanto, Muchas gracias, amigo. o sea, sin cuotas sociales, quiero decir, porque en el fondo es una cuota bastante baja. Y Roberto, también te esperamos para que puedas colegiarte prontamente. Esto y también a todos nuestros colegas que están escuchando y viendo esto, que realmente acérquense al colegio, ingresen a la página www.ingenieros.cl y podrán ahí también o activar su colegiatura si la tienen ya hace mucho tiempo en receso, o simplemente poder colegiarse. De todas maneras, les doy las gracias una vez más y espero encontrarlos prontamente el 20 de agosto y posteriormente también en el mes de la aeronáutica y el espacio en el mes de octubre. Muchas gracias por su presencia, gracias a los expositores, insisto, una muy buena exposición, muy buen tema, interesantísimo, y evidentemente trataremos de seguir buscando nuevos temas en conjunto con la academia para poder transmitir a todos nuestros colegas. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Ok, me despido nuevamente. Un abrazo muy grande, Felipe, que te vaya muy bien en Iquique. Y como te dije, si encontráis alguna firma mía por ahí, quémala. A suerte, mi comandante, no se preocupe. Oye, y pucha, bueno, en la tecnología, como dices tú, llegó para quedarse, pero nos mantiene la distancia. A mí me gustan los abrazos, me gusta la cercanía, y la verdad es que tendremos oportunidad en algún minuto